Perfecto. Ok, doctoras, muy buenas tardes. Es un gusto poderles acompañar nuevamente. Este día vamos a hablar de un tema que, aunque parece básico, en realidad es uno de los pilares más determinantes en el éxito de nuestra práctica clínica en odontopediatría y es el manejo del dolor. Cuando tratamos a un niño, no solo estamos realizando un procedimiento dental, sino que estamos construyendo en él una experiencia. Y esa experiencia, positiva o negativa, puede definir la relación de ese paciente con la odontología durante toda su vida. El dolor en odontopediatría tiene un componente biológico, pero también un componente emocional y conductual. Un manejo inadecuado del paciente puede generar miedo, ansiedad y rechazo a un futuro tratamiento. En cambio, un control eficaz y seguro del dolor nos permite trabajar con mayor cooperación y por tanto vamos a tener mejores resultados clínicos. Todo pensado, ¿verdad?, para el mayor bienestar de nuestro paciente. Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar específicamente en dos herramientas fundamentales, como son los anestésicos locales y los analgésicos de uso común. Como odontólogas, debemos de tener la responsabilidad de dominar estos conceptos con precisión, especialmente en los pacientes infantiles, donde la, la variabilidad fisiológica y el margen de seguridad son menores que en el adulto. Entonces, el objetivo de hoy no es solo que repasemos la farmacología, sino que salgamos de aquí con mayor seguridad al momento de calcular dosis, de elegir los medicamentos y de prevenir complicaciones a futuro. Porque realmente en odontopediatría el mejor tratamiento es aquel que el niño no relaciona a un proceso doloroso. Así que, bueno, como la farmacología es un componente con bastante información, ¿verdad? Tenemos amplia información. He buscado la manera de que recordemos algunos conceptos porque estas cosas ustedes ya lo conocen, ya muchos lo manejan. Entonces vamos a repasar lo más puntual y lo más necesario de cada uno de estos temas. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los anestésicos locales. La anestesia local se define como la pérdida temporal de sensación, incluyendo dolor, en una parte del cuerpo producido por un agente aplicado tópicamente o inyectado sin disminuir o alterar el nivel de conciencia de mi paciente. Un gran número de intervenciones que se realizan en la consulta implican cierto grado de dolor, por lo que está indicado el uso de anestésicos locales. A muchos es la parte que más temor les genera, ¿verdad? Entonces, el tratar de evitar una anestesia local es un gran error porque puede llegar a representar una pérdida de colaboración y de confianza del niño en nosotros. ¿Por qué? Porque él está durante toda la consulta percibiendo esa sensación dolorosa. Los pilares básicos para tener éxito en odontopediatría incluyen, por supuesto, el que realicemos procedimientos operatorios de la manera correcta, pero también se incluye una buena técnica anestésica y un adecuado manejo de conducta. De hecho, la administración de la anestesia local debe ser considerada dentro del manejo de la conducta.
Ustedes saben que debemos utilizar un vocabulario que sea amigable para el niño en términos adecuados a su edad. Debemos utilizar también anestésicos tópicos, técnicas correctas de inyección y el uso de técnicas de manejo que permitan que nuestro paciente tenga una experiencia positiva durante la administración del anestésico. Con todo esto, podemos evitar situaciones o conductas negativas frente al tratamiento odontológico. Permítanme un momentito. Gracias. Ok. Como saben, tenemos muchos agentes anestésicos que están a nuestra disposición para poder facilitar el manejo del dolor durante la consulta odontológica. Los anestésicos, como pueden ver, se dividen en dos grandes grupos, los amidas, entre los que tenemos la lidocaína, mepivacaína, articaína, prilocaína, bupivacaína, y tenemos el grupo de los ésteres, procaína, benzocaína, tetracaína, cocaína, piperocaína, entre otros. Los anestésicos del grupo de las amidas son los que más utilizamos, principalmente porque son los que producen menos reacciones alérgicas, siendo además potentes en concentraciones un poco más bajas y permiten un tiempo de trabajo más largo. Los de tipo ésteres, estos no solemos utilizarlos como soluciones inyectables, aunque algunos de ellos son derivados, esos derivados se utilizan para el uso de anestésicos tópicos. ¿Por qué? Porque son menos estables y tienen un periodo de actuación mucho más corto. Por tanto, son menos efectivos que las amidas. Al hablar de anestésicos, tenemos que hablar indudablemente de los vasoconstrictores. Sabemos que la más utilizada es la adrenalina. Los vasoconstrictores son agentes que por sí solos provocan efectos tóxicos como taquicardia, hipertensión, cefaleas, angustia, temblor y arritmias. Pero si son adicionados a los anestésicos locales, eh, es decir, esto se hace para poder contraer los vasos sanguíneos en el lugar de la inyección y permitir que el anestésico se quede en su lugar. Para evitar la toxicidad en los niños, es preferible no exceder la concentración de adrenalina de 1 por 100.000. Este valor significa que hay 1 gramo de vasoconstrictor diluido en 100.000 ml de anestésico. ¿Por qué es importante usar el vasoconstrictor? El anestésico por sí solo es un vasodilatador. Si no tuviera un vasoconstrictor, lo que pasaría es que sería absorbido casi de forma inmediata por el sistema vascular. Pero este anestésico, al estar asociado con la adrenalina, queda en el sitio infiltrado por mucho más tiempo. Además, el vasoconstrictor aumenta la potencia del anestésico, incrementa la duración de su efecto y reduce las dosis necesarias y la hemorragia en el área de trabajo. En un paciente infantil es todavía más necesario el uso de vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque los niños tienen un gasto cardíaco mucho mayor, tanto la perfusión tisular como la velocidad metabólica son mucho más rápidas comparadas a las de un adulto. Eh, Tienden a eliminar la solución anestésica y a llevar la circulación sistémica de forma mucho más acelerada. Entonces, produce una menor duración del efecto anestésico. O sea, los niños, por su metabolismo, el efecto anestésico pasa mucho más rápido. Entonces, teniendo en cuenta todas estas
característica, ¿verdad? De por qué se agrega el vasoconstrictor en el anestésico, se puede llegar a concluir que la asociación de ambos es un mecanismo de seguridad que utilizamos en odontopediatría, ya que reduce la absorción sistémica del anestésico. Por tanto, las ventajas clínicas del uso de vasoconstrictor en odontopediatría son, en primer lugar, que tenemos un mejor control del sangrado cuando realizamos pulpotomías y exodoncias. Eh, Como tiene un tiempo de trabajo de mayor duración, hacemos menos infiltraciones y hay una menor concentración plasmática del anestésico. Algo importante a mencionar es que la reinfiltración aumenta más el riesgo de toxicidad que usar desde un inicio un anestésico con vasoconstrictor. El cartucho de anestésico que utilizamos regularmente, ¿verdad? Sabemos que tienen muchos componentes. Estos se los pongo simplemente para que recordemos que las reacciones alérgicas de los anestésicos no están relacionadas directamente con el componente anestésico, sino que con otros agregados, principalmente los conservadores. Esto es sumamente importante a tenerlo en cuenta. Si yo inyecto un anestésico local en un área donde yo tengo un proceso infeccioso como el que ustedes pueden ver en la fotografía, la acción del anestésico se va a retardar o se va a bloquear, se va a interrumpir. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio disminuye el pH del tejido extracelular, que normalmente es de 7,4, puede llegar hasta 6 o menos. Entonces, este cambio de pH permite que solo una pequeña cantidad del anestésico atraviese la membrana del nervio para impedir la conducción del impulso nervioso, es decir, no va a hacer efecto al 100%. Además de lo anterior, la inyección de una aguja en una infección activa puede diseminar este proceso por todo el organismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí les pongo un cuadrito resumen para que vean los diferentes tipos de anestésicos que solemos utilizar. Ahí están descritos si tienen o no tienen vasoconstrictor y el tiempo de duración, ya sea en tejido pulpar o en tejido blando. Algo importante a lo que hay que prestarle atención en este momento, se los voy a marcar aquí, es al tema de las dosis máximas que están aquí reflejadas. Nosotros en la clínica solemos utilizar lidocaína al 2%, ¿verdad? Con vasoconstrictor. Entonces, solo para tenerlo en mente, la dosis máxima para ese tipo de anestésico es de 4,4 miligramos por kilogramo de peso. Y esto es importante para lo que vamos a ver a continuación. Ok, ahorita vamos a sacar la dosis máxima de anestésicos. ¿Cuántos cartuchos de anestésico yo le puedo poner a mi paciente para realizar procedimientos odontológicos? Realmente es bien fácil, pero se los he puesto así para que lo vayamos entendiendo paso por paso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es determinar cuántos gramos tiene mi cartucho. Cuando hablamos de anestésicos al 2%, significa que hay 2 gramos de anestésico en mi cartucho. Cuando hablamos de 3%, significa que hay 3 gramos en 100 ml de mi cartucho y así sucesivamente. Entonces, como normalmente utilizamos lidocaína al 2%, nos vamos a basar en eso. Entonces, teniendo esta información en mente, vamos a determinar que al ser un cartucho al 2%, ¿verdad? Son 2 gramos
diluidos en 100 ml. Ok, ahora vamos a tratar de pasar esas unidades a otras más pequeñas. Si sabemos que 1 gramo es el equivalente a 1000 miligramos, entonces si aquí tenemos 2 gramos, vamos a tener 2000 miligramos. Para no manejar números tan grandes, ¿verdad? Por simple matemática, vamos a tachar, pero quiero poner el puntero y ya no puedo. Ok, vamos a tachar estos dos ceros, vamos a tachar dos ceros de este lado, entonces me va a quedar que 1 ml contiene 20 miligramos. Hasta ahí creo que vamos bien. Si ustedes revisan el tubito de anestésico, se van a dar cuenta que su contenido es de 1,8 ml. Entonces, tenemos que saber cuántos miligramos de anestésico hay en 1,8. Y por simple matemática, haciendo una regla de 3, ¿verdad? Si 1 ml tiene 20 miligramos, 1,8 ml, ¿cuántos miligramos tiene? Hacemos la regla de 3 y nos da como resultado esto, que un cartucho tiene 36 miligramos. Si este es el anestésico que ustedes utilizan habitualmente, ya lo van a tener como una constante, ¿verdad? Ya van a tener resuelto el primer paso, que un cartucho tiene 36 miligramos. Ahora bien, pasamos al segundo paso, que es determinar la dosis máxima según el peso de mi paciente. Este valor de 4,4 miligramos lo sacamos del cuadrito anterior que yo les presenté y es una constante, ¿verdad? Esa es la dosis específica para lidocaína al 2%. Entonces ese proceso nunca cambia. Y lo que vamos a hacer es que voy a multiplicar la dosis por el peso de mi paciente en kilogramos. Recordemos que cuando sacamos dosis farmacológicas, el peso de mi paciente siempre lo tenemos que convertir a kilogramos y al desarrollar esto obtengo eh, que me da, ¿verdad? Según la dosis máxima para ese paciente de 10 kilos son 44 miligramos. Entonces el tercer paso es unificar estos dos datos que yo ya obtuve. Si un cartucho tiene 36 miligramos, ¿cuántos cartuchos yo tendría que colocar para alcanzar la dosis máxima de anestésico para ese paciente, que son 44? Hago la operación matemática y al final obtengo que a este paciente yo solo le puedo poner un cartucho y un poquitito de otro más. Por seguridad siempre tratamos de mantenernos en los niveles más bajos. Entonces a este pacientito de 10 kilos, estamos hablando que es un bebecito. Un cartucho es lo más que yo le puedo poner. No sé si ha quedado claro o tienen alguna pregunta. Hola, doctora. Tengo una Hola, pregunta. perdón que no le escucho. Voy a subirle volumen a mi computadora. Dígame. Esa regla de 3, doctora, la estoy haciendo por todos lados y no me sale ese 36 miligramos. ¿Cómo lo sacó? Bye. Es lo que les explicaba al inicio. Este ejercicio está basado en el anestésico que utilizamos habitualmente, que es lidocaína con vasoconstrictor al 2%, ¿sí? Entonces, cuando usted vea que su anestésico es al 2%, significa que tiene 2 gramos de anestésico por cada 100 ml. Correcto. Eso es lo que significa. Entonces, aquí lo que yo he hecho en el primer paso es simplemente convertirlo a unidades más pequeñas, por eso es que de gramos lo pasé a miligramos y como son 2 gramos, obtengo 2 miligramos. Pero este 1,8 que está abajo es el contenido del volumen líquido del cartucho que yo le meto a la jeringa, a la carpule. Ajá. Va, Ajá. porque si hacemos la regla de 3 miligramos con miligramos se va. Pero multiplicó ¿cuál? ¿1 por 20 Sí, la o regla de 3 es ajá, 1,8 por por, 20
Por 20 entre uno. quiero ver. De ahí salió el... De ahí salió el 36. Ajá, ese era que no hallaba de dónde. Lo hice por todos lados y no salió. Pero Ah, ok, pero hoy sí ya quedó claro. ahorita que estábamos hablando ya recordé, cabal. Ok. Gracias. Y cada vez que hagan este ejercicio, ¿verdad? Si el anestésico que ustedes utilizan habitualmente es al 2%, ustedes ya saben, ¿verdad? Ya tienen este dato estándar que un cartucho tiene 36 miligramos cuando es lidocaína al 2%. Y ya luego solo tienen, en base al peso del paciente, ¿verdad? Obtener el paso perdón, el dato del segundo paso y finalmente hacer la regla de tres al final. Igual, más adelante en la clase vamos a hacer unos ejercicios de repaso para que termine de quedar claro. Gracias, doctora. Bueno, de nada. Ok, algo importante también es que el peso máximo para calcular dosis de anestésico es 70 kilogramos. O sea, si mi paciente pesa 100 kilos, no puedo seguir la misma regla porque si no, yo voy a intoxicar a un paciente, ¿verdad? Entonces, si pesa 100 kilos, siempre lo voy a calcular en base a 70 kilogramos. Y aquí les he puesto un cuadro, ¿verdad? Orientativo para que vean eso, pero a partir del peso de 70 kilos, ¿verdad? Se mantiene la constante del número de carpules. Ya no le puedo poner yo más de eso a un paciente. Ok, vamos a hablar de los tipos de anestesia local que nosotros utilizamos. En primer lugar, la tópica o de contacto. El sabor no siempre le puede gustar a los niños, ¿verdad? En algunas ocasiones uno les coloca y empiezan a pedir agua y que no me gusta y bueno, puede ser una dificultad en ese momento. Otra característica es el tiempo de espera. Tienen que saber, ¿verdad? Que debe de haber un tiempo de espera para que el anestésico tópico haga su efecto. Para que consigamos el efecto máximo del tópico, tenemos que secar muy bien la mucosa, depositar, en este caso, ¿verdad? Es el gel, y ese gel debe de quedar en contacto con la mucosa 2 minutos, por lo menos, antes de proceder a colocar el anestésico local. Normalmente, me imagino que ustedes ya lo han visto, que un anestésico está haciendo efecto porque la mucosa se ve como arrugadita, como seca. Entonces, ahí yo estoy 100% segura que mi anestésico tópico está haciendo el efecto deseado. La finalidad del anestésico tópico, ustedes saben que es disminuir la sensación de molestia durante la inserción de la aguja. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que el tópico únicamente hace efecto sobre los primeros 2 a 3 milímetros de mucosa superficial. Yo puedo poner el tópico de manera correcta, pero si yo inserto la aguja de un solo, ¿verdad? Hasta el fondo, al niño le va a doler. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo ya sé que entre 2 a 3 milímetros son los que están con efecto de anestésico tópico, esa es la cantidad de aguja que inserto, deposito unas gotas del anestésico local y esa misma cantidad, ¿verdad? Poco a poco voy insertando hasta llegar al lugar que yo necesito y terminar de depositar mi cartucho. Y entre los inconvenientes que tiene el anestésico local es la respuesta condicionada por parte del paciente. Cuando son pacientes que están llegando regularmente para la realización de diferentes procedimientos, ellos ya saben, ¿verdad? La primera quizás ellos ni cuenta se dan de lo que está pasando, pero ya la segunda, tercera, cuarta vez ya saben que después del tópico viene la inserción de la inyección, ¿verdad? Otro tipo de anestésico tópico que se pueden utilizar son los de spray, ¿verdad? Presentaciones de tópicos hay muchas. A mí en lo personal, el spray o el aerosol no me gusta en odontopediatría porque la mayoría de ocasiones que yo lo he utilizado, sobre todo si el niño es pequeñito,
se puede obtener una mala respuesta, ¿verdad? Porque él se riega por toda la boca, entonces ya no le gusta la sensación, el sabor no es tan agradable. Entonces, desde ese momento podemos echar a perder la conducta y la colaboración de nuestro paciente. ¿Por qué no son tan recomendados este tipo de anestésicos en aerosol? En primer lugar, porque es difícil controlar la cantidad que yo voy a aplicar, ¿verdad? A veces quiero aplicar un poquito, pero se me fue el gran chorro. También es sumamente difícil mantenerla limitada en una zona concreta. Muchas veces en el pregrado lo que hacemos, porque es el único anestésico tópico que anda el alumno, es que mojamos una torundita de algodón y usando el principio del gel, ¿verdad? Así se le puede colocar este tipo de tópico. Pero existe una posibilidad de que el niño inhale este aerosol y que produzca una reacción tóxica. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularlos. Y bueno, tenemos también la anestesia por inyección. Como saben, siempre debemos de utilizar un lenguaje positivo, ¿verdad? Viene la hormiguita, viene la abejita, vas a sentir que te voy a apretar un poquito, la agüita dormilona, ¿verdad? Siempre ocupar términos según el nivel de comprensión del niño, ¿verdad? No se lo voy a explicar igual a un niño de 5 años que a un niño de 9 o de 10, que probablemente incluso viene con información que le han dado en casa. Es útil utilizar técnicas de distracción, ¿verdad? En ese momento, hablar al niño, se pueden hacer estímulos de presión, de vibración, de movimiento, que está comprobado que esas sensaciones bloquean un poco la sensación de dolor. Es importante que la administración sea lenta y que el cartucho esté a temperatura ambiente. Hoy ya no se hace. En aquellos tiempos cuando yo estudié, me acuerdo que era muy de moda que el anestésico muchos doctores, ¿verdad? Lo conservaban dentro de una refrigeradora. Entonces los cambios de temperatura obviamente le generan más dolor al paciente. Y acostumbrarnos, ¿verdad? Tanto si atienden pacientes niños como si atienden pacientes adultos, es mantener la jeringa carpule fuera del campo de visión, ¿verdad? Siempre o pedirle al niño que cierre los ojos o tener aditamentos para que en ese momento poderle tapar la visión al niño para que podamos poner adecuadamente nuestra técnica anestésica. Técnicas anestésicas, ¿verdad? Hay un montón, en eso no me voy a detener, pero sí es importante que estudiemos, practiquemos todas las técnicas para que sean mucho más efectivas en nuestros pacientes. Por supuesto, ¿verdad? Siempre pueden haber fallas, entonces nos quedamos preguntando, ¿verdad? Al final de la consulta, ¿por qué? ¿Por qué no le pegó la anestesia a mi paciente? Entonces, pueden haber muchas causas. La primera es que la técnica la pusimos mal, ¿verdad? Quizás el niño se movía, no pudimos determinar bien las referencias anatómicas, entonces no la pusimos adecuadamente. Otra razón es que la inyección, perdón, sea intramuscular, que la inyección vaya a torrente sanguíneo, ¿verdad? Que yo la inyecte directamente sobre venas, entonces no se quedó en el lugar, en el sitio de la punción, sino que se fue directamente por vía sanguínea. Anastomosis de zona anestesiada, esto normalmente ocurre en las regiones centrales, ¿verdad? De los maxilares, en donde yo estoy anestesiando un lado, pero está con anastomosis de las estructuras del lado opuesto que pueden generar dolor. Que mi tratamiento, que el tratamiento, eso nos pasa muchísimo en el pregrado, que el tratamiento sea más largo que la duración de mi anestésico, ¿verdad? A veces ponemos cierta cantidad de anestésico, van a poner una corona, no necesita tanto anestésico porque ya tiene tratamiento pulpar,
Entonces de repente, ¿verdad? Los muchachos se les fue toda la tarde poniendo una corona, entonces el efecto del anestésico empieza a pasar y el niño manifiesta dolor. Eh, Algo que suele pasar es la confusión de las sensaciones del paciente, especialmente cuando son pacientes mucho más chiquitos que no han tenido experiencias previas con el anestésico. Es difícil poder explicar, ¿verdad? Y no hay ninguna otra sensación que se compare a lo que ellos sienten en la boca cuando se les ha colocado anestésico. Entonces, ellos regularmente lo que dicen es, me duele, se tocan, ¿verdad? Y cuándo se me va a quitar y bueno, así es como ellos manifiestan la sensación de anestesia y como les expliqué la vez, hace unas diapositivas, hace un momento, el inyectar anestésico en los tejidos inflamados, ¿verdad? Va a hacer que el anestésico no pegue al 100% por el cambio de pH en los tejidos de soporte. ¿Qué complicaciones puedo yo observar en mi paciente por la aplicación del anestésico local? En primer lugar, sobredosis, que puede deberse a que yo coloqué demasiado anestésico, ¿verdad? No saqué la fórmula, entonces empecé a colocar un cartucho, otro, tres, cuatro, ¿verdad? Eso obviamente va a generar una sobredosis, pero en otras ocasiones yo puedo ocupar la dosis adecuada, pero la inyecté en una zona anatómica incorrecta, como por ejemplo intravascular, ¿verdad? La metí directamente en vena, entonces eh, eso puede generar también sobredosis. A mí nunca me ha tocado verlo, pero la literatura describe que la reacción típica por sobredosis por anestésicos locales es convulsión. El paciente tiene una convulsión tónico-clónica. Otra complicación que podemos tener a raíz de los anestésicos son reacciones alérgicas, que como se los dije hace un momento y ustedes esto lo saben, no se debe al uso del anestésico propiamente, sino que a algunos de los componentes como los preservantes dentro de ese cartucho. Puede haber síncope, el paciente se nos desmaya. Hay muchos pacientes, incluso lo he visto en adultos, ¿verdad? Que cuando ya llega el momento de la anestesia, lo que hacen es como contener el aire y ya se quedan así. Y como la doctora Girón les dijo en clase, ¿verdad? Que tenían que depositarla lentamente y me voy despacito, pues ese paciente ya no respiró, entonces se nos puede desmayar. En esos momentos hay que guiarlos, ¿verdad? Y hacer que haga respiraciones largas y profundas durante la aplicación para que también llegue oxígeno al cerebro y evitar este tipo de complicaciones. Otra es que la inyección sea muy dolorosa. Eso se puede ver a que la apliqué con demasiada rapidez, ¿verdad? Con velocidad excesiva, o porque pasé la aguja muy cerca del periósteo, ¿verdad? Pasé raspando hueso y eso puede ser sumamente doloroso. Otra situación es que puedo tener laceración de arteria, vena o nervio. Esto puede provocar un hematoma si es que yo toqué algún vaso sanguíneo o incluso parestesia si es que tocó un nervio. En estos casos, cuando es un hematoma, en ese momento de la punción, ¿verdad? Yo ya puedo ver un sangrado abundante. Normalmente saco la aguja y el tejido empieza a sangrar y a sangrar. Eso suele ser un indicador de que no coloqué adecuadamente mi técnica. Entonces, en esos casos aparece un hematoma, un moretito, ¿verdad? Y hay que explicarle a los papás que visualmente eso se le va a quitar en poco tiempo y que si el niño pues llegara a presentar algún tipo de dolor se le puede indicar algún analgésico, pero es una complicación pasajera. Puede haber necrosis palatina, ¿verdad? Porque yo me excedo en la colocación de anestésico en el tejido del paladar. Entonces, al dejar bien isquémico ese tejido y no llega adecuadamente la irrigación sanguínea, puede llegar a provocar necrosis y la más común, que me imagino que ya más de alguna vez lo han visto, son las mordidas post-anestesia. Entonces es importante que cuando ustedes ya estén atendiendo a los pacientes, pues poder orientar a los padres de familia sobre la duración del efecto de la anestesia
para evitar que el niño pues llegue a este punto. Hoy en día hay un montón de técnicas alternativas disponibles para la colocación de anestésico local. Hoy existe anestesia computarizada, ¿verdad? La computadora uno la programa y va liberando el anestésico durante la técnica. Hay técnicas de inyección periodontal o intraligamentaria. Hay sistemas que ya no utilizan agujas. Eh, Hay sistemas especiales para colocación de técnica intrapulpar o colocación de técnicas intraóseas. Estas técnicas, todas estas, pueden mejorar la molestia generada por la inyección, ya que lo que hace es que controlan de manera eficaz el volumen inyectado, la presión en la que se va depositando y la disposición de la solución anestésica. Entonces, generalmente suele resultar en una anestesia más exitosa. Yo en lo personal, el único sistema que he utilizado es el WAND, es este, el computarizado, y a mí en lo personal no me resultó tan efectiva, especialmente cuando tenía que colocar la dentaria inferior, por ejemplo, porque este sistema ocupa unas agujas especiales cuya longitud no es igual a las que ocupamos habitualmente. Entonces siento que eso fue parte de por qué a mí, por lo menos, me fallaba mucho esa técnica. Y bueno, si ustedes tienen algún sistema de este tipo y quieren utilizarlo durante las prácticas del diplomado, lo pueden hacer. Ya en el grupo pasado tuvimos unas doctoras que traían el sistema digital, que es esta plumita para la atención de sus pacientes, ¿verdad? Este es bien bonito porque trae velocidades, uno las programa, trae música, trae luces, entonces para odontopediatría puede ser útil. ¿Es indispensable tener estas cosas en la clínica? La verdad que no. Podemos tener técnicas anestésicas efectivas con el uso de la carpule. Y algo importante es que si alguna vez se encuentran ustedes en la situación de que pueden realizar una sedación o una anestesia general de un paciente, saber que estos métodos de atención son compatibles con la anestesia local. Tanto los anestésicos locales como los agentes sedantes deprimen el sistema nervioso central. Entonces, el único cuidado que hay que tener es mantener la dosis del anestésico, ajustarla a lo más bajito que sea posible, ¿verdad? No colocar demasiado anestésico o colocar la cantidad que haríamos que colocaríamos en nuestro consultorio. ¿Y por qué se suele ocupar anestésico local si el niño está con anestesia general, por ejemplo, está dormido? Em, en experiencia y también hay estudios con evidencia científica, el niño que esté dormido, hay momentos en los que, o según algunos procedimientos, puede llegar a percibir un poco de dolor y eso hace que durante la anestesia general el ritmo cardíaco suba. Entonces, por eso se colocan pequeñas cantidades de anestésicos locales y además reducen el dolor postoperatorio. Y esto, ¿verdad? Que ya lo vimos en las clases anteriores, que los anestésicos locales pueden utilizarse tanto en el embarazo como en madres que lactan. ¿Y cuáles son las recomendaciones para poder seleccionar el anestésico local? En primer lugar, ¿verdad? Tener una historia clínica completa y averiguar sobre el estado físico y mental de nuestro paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene algún tipo de discapacidad mental, lo voy a decir, no voy a utilizar una articaína, por ejemplo, que yo sé que es un anestésico de larga duración, porque en el postoperatorio este paciente se va a morder y puede tener complicaciones más serias. Em,
determinar, ¿verdad?, el tiempo estimado de lo que va a durar el procedimiento que yo voy a realizar. En base a eso, pues yo escojo el tipo de anestésico. También la necesidad de control de sangrado. No es lo mismo que yo voy a hacer una extracción a que sea un paciente de anestesia general donde le tenga que quitar 8 órganos dentales. También la administración planeada de otros medicamentos, como les comentaba, si es un paciente que va a entrar a anestesia general o a sedación, pues así voy a seleccionar yo el tipo de anestésico local, conocimiento del profesional sobre el agente anestésico a utilizar y saber, ¿verdad?, que si hay pacientes que presentan alergia a los bisulfitos, entonces en ese caso los anestésicos locales que vamos a escoger van a ser sin vasoconstrictor. Aquí les dejo este, es un guideline de la Sociedad Americana de Odontopediatría para que tengan un material de apoyo un poco más extenso referente a este tema. No sé si ahorita con el tema de los anestésicos locales tienen alguna pregunta, tienen alguna duda. ¿Ha quedado todo claro? Si no, vamos a avanzar a la segunda parte de nuestra clase, que son los analgésicos en odontopediatría. Como saben, el dolor, pues es un problema bastante común, ¿verdad? Es normalmente la razón por la que muchos papás buscan nuestra ayuda para poder atender a un niño. El dolor es un síntoma, ¿verdad? Entonces nos obliga a buscar el origen para poder corregirlo y resolverlo lo más rápido que nosotros podamos. El paciente puede experimentar dolor por un montón de situaciones, ¿verdad? Puede ser porque ha aparecido un absceso, porque tiene lesión periodontal, porque en ese momento está utilizando algún tipo de aparato ortodóntico, porque tiene enfermedades en tejidos bucales duros o en tejidos blandos y, por supuesto, porque ha habido trauma dental. El manejo del dolor, y esto es importante, debe ser siempre individualizado. Individualizado según la causa, según la severidad y la cronicidad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha estado este niño aguantando este dolor? Y no olvidar el estado emocional de nuestro paciente, porque también tanto el miedo como la ansiedad, situaciones de depresión, pueden exacerbar el tema del dolor. Para ir entrando en materia, ¿verdad? Respecto al manejo farmacológico del dolor, es importante hacer énfasis en esto. Al momento de elegir un medicamento, recordar que el niño no es un adulto chiquito, ¿verdad? No es porque anda con dolor, ay, le voy a dar media pastillita de Panadol o de Tylenol para que se le calme el dolor. O sea, no es así. Debemos ajustar las dosis de los fármacos según la edad y características fisiopatológicas del niño. Eh, es importante conocer farmacocinética, farmacodinamia de los medicamentos, ya que en el niño es totalmente distinto a la de un adulto. Entonces se basa en la función de la edad del paciente, del grado de la maduración de sus órganos, de todos sus sistemas y también del estado de salud o enfermedad. ¿Qué es lo que yo debo saber antes de poder prescribir un medicamento? En primer lugar, la dosis, ¿verdad? Debo de tener presente las dosis por lo menos de los fármacos que utilizamos con mayor frecuencia, la concentración del fármaco, es decir, en qué presentación viene ese medicamento que yo le voy a recetar y finalmente el peso del niño. Mi recomendación es que siempre tengan una báscula en su clínica, porque no siempre nos podemos confiar
en el peso que nos está diciendo la mamá, ¿verdad? A veces, bueno, los niños, hay unos que crecen en un tiempo, ¿verdad? Bien, bien rápido. Entonces el peso con mucha facilidad, con mucha rapidez puede cambiar. Y a veces pasa que la mamá no lo recuerda muy bien, el control o la última vez que lo pesaron fue hace varios meses, o es una mamá que tiene muchos hijos, entonces no está segura de cuál es el peso del niño que yo estoy atendiendo en ese momento. Entonces, la recomendación es que siempre cuenten con báscula en en su consulta. Si no tienen básculas y necesitan en ese momento recetar un medicamento, sepan, y esta tabla yo la saqué de internet, estas tablas están disponibles para que ustedes las puedan consultar. Es un aproximado, ¿verdad? Del peso y la talla de un niño en base a su edad. Y las hay tanto para niñas como para niños. Los niños suelen ser tradicionalmente un poco más grandecitos y más pesaditos. También algunos fármacos ya traen estas tablas específicas para las edades basados en estas tablas promedio. Entonces, eso puede ser una herramienta que nos ayuda, pero hay que tener en cuenta que no todos los fármacos nos dan esta facilidad y que no todos los niños son iguales, ¿verdad? Hay niños que en edad son grandecitos, pero uno los ve y parecen de la mitad de su edad, o niños chiquitos con sobrepeso, o niños que son muy grandes. Entonces, por eso es que debemos aprender a utilizar las fórmulas para determinar las dosis. El niño, desde que nace hasta que alcanza su adultez, está en constante cambio, en constante crecimiento. Entonces, es importante que yo sepa cómo se va a comportar el fármaco que yo le quiero recetar al niño según la edad que tiene. Pacientes neonatos es bien raro, ¿verdad? Que vayamos a atender a uno, pero bebés, niños y adolescentes sí. Entonces, para niños chiquitos, para bebés, podemos utilizar dosis pediátricas, para niños de 2 a 11 años, dosis infantiles, y de 12 para arriba ya pueden utilizar las dosis de adulto. Por tanto, yo tengo que buscar las presentaciones adecuadas para el medicamento que yo le quiero indicar al paciente. Y al adolescente, ¿por qué se le puede dar la dosis de adultos? Es porque ya se ha comprobado que a partir de los 12 años, todo el sistema de órganos ya está completamente desarrollado y maduro. Entonces ya pueden metabolizar, digamos, la dosis de personas grandes. Y solo para que sepan, ¿verdad? Este es un ejemplo de un solo fármaco, pero que trae dos presentaciones, uno para dosis pediátricas y otro para dosis infantiles. La vía de administración que nosotros vamos a utilizar en niños es principalmente la vía oral. Em, la ventaja de esta vía es su fácil administración. En general tiene una buena aceptación, si es que yo la comparo con otras técnicas, ¿verdad? El niño va a preferir mil veces que le demos un medicamento oral a que sea intramuscular o que sea rectal, por ejemplo. Es una vía de administración también bastante segura, y lo único malo de la vía de administración oral es que puede ser muy variable. Por eso es que es importante que a los padres de familia los orientemos de que ocupen las cucharitas que suelen traer los medicamentos infantiles, ¿verdad? Porque a veces yo le digo, dele una cucharadita y como no la tiene a mano, va a la cocina y agarra las cucharitas que ocupan para prepararse el café. Entonces eso puede empezar a generar problemas en las dosis. Em, otra otro inconveniente, lo voy a decir así, es que dependemos mucho de la colaboración del paciente. Hay niños que son muy sensibles, no lo aceptan, lo vomitan, ¿verdad? Y que tienen un inicio de acción muchísimo más lento.
Los analgésicos se dividen en dos grandes grupos, los narcóticos y los no narcóticos. Los narcóticos, los más comunes, la codeína, el tramadol, la morfina, y entre los no narcóticos tenemos el acetaminofén, el ibuprofeno y el diclofenaco. Así que como los narcóticos no los utilizamos, nos vamos a enfocar en los no narcóticos de uso común. Entonces, vamos a comenzar hablando del acetaminofén. Como saben, es el mismo paracetamol. Este es el analgésico de uso pediátrico más frecuente. Eh, es analgésico, es antipirético eficaz, pero no es un antiinflamatorio. El acetaminofén lo podemos indicar para dolores leves a moderados y una de las ventajas es que tiene muchísimas formas de presentación. Lo podemos encontrar en jarabes, en tabletas, tabletas masticables, supositorios, inyectables, etc. El acetaminofén generalmente lo indicamos cada 4 a 6 horas con un máximo de 75 miligramos por kilogramo de peso en un día, o sea, no podemos exceder esa cantidad. El acetaminofén en general es bastante seguro para poderlo recetar y es la primera opción que yo voy a considerar cuando a mi paciente yo no le puedo dar antiinflamatorios no esteroidales. Si mi paciente ha manifestado reacciones alérgicas, entonces el acetaminofén va a ser mi opción. La dosis recomendada es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso cada 4 a 6 horas según el dolor. Generalmente se indica cada 6. Y con el acetaminofén pasa algo curioso y es que casi de rigor, o sea, como regla, pasan las 6 horas y después vuelve el dolor. Entonces a los padres cuando dejamos acetaminofén hay que recalcarles que trate de ser, ¿verdad?, puntual con con las horas para que el niño no salga de ese ciclo en el que el medicamento está haciendo efecto y perciba dolor más adelante. Como les decía, el acetaminofén viene en muchos tipos de presentación. Estas son como las marcas más comunes que encontramos en nuestras farmacias y saber que también tienen como diferentes tipos de presentación. Está la dosis más baja, que es 120 miligramos por cada 5 ml. Todos los fármacos infantiles, todos los jarabes o las suspensiones vienen diluidas por cada 5 ml. Y esto va a ser importante que lo tengan en mente a la hora que veamos las fórmulas. Pero, por ejemplo, el acetaminofén MK, que es de los más accesibles económicamente, ¿verdad? Sepan que tiene 120 miligramos por cada 5 ml, pero tenemos otras presentaciones en donde podemos dar 150 miligramos por cada 5 ml, como es el Pediatemp y el Tylenol, y el Winasorb que tiene un poquito más, que son 160 miligramos. Ahora bien, el ibuprofeno. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroidal. Este pertenece al grupo de los derivados del ácido propiónico y en este grupo, ¿verdad? Podemos encontrar el naproxeno, ketoprofeno, desketoprofeno, etcétera. Es analgésico, es antipirético y, como su nombre lo indica, ¿verdad? Va a ayudar también a los procesos de inflamación, además de controlar el dolor. Está indicado para dolor leve a moderado, o sea, dolores un poquito más fuertes y lo indicamos cada 6 a 8 horas. Con este tipo de fármacos tenemos un mejor control del dolor inflamatorio. Entonces, puede ser nuestra elección cuando a nuestro paciente le realizamos exodoncias, cuando hemos hecho pulpotomías o un paciente que ha sufrido algún tipo de traumatismo.
Y la dosis recomendada para el ibuprofeno es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Generalmente lo indicamos cada 8 horas, pero si es un dolor un poco más fuerte, lo puedo indicar cada 6. Estas son las marcas comerciales más comunes y vienen todos en una presentación de 100 miligramos por cada 5 ml. Y vamos a hablar del diclofenac. El diclofenaco también es un antiinflamatorio no esteroidal, solo que pertenece a otro grupo, ¿verdad? Derivado de otro componente diferente al ibuprofeno. Este posee también propiedades analgésicas y propiedades antipiréticas. Hablando de antiinflamatorio, es muchísimo más potente que el ibuprofeno. Es eficaz para dolores moderados a severos, pero hay que tener en cuenta que dentro de sus efectos adversos es que da mucho eh, problema a nivel gastrointestinal. Los pacientes generalmente refieren gastritis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, sangrados, entre otros. Em, Y algo bien importante que deben de tener en cuenta y que por eso se los he puesto en mayúscula y subrayado, es que tampoco es el fármaco de elección en aquellos pacientes que tengan un diagnóstico de asma. Hay estudios que evidencian que la administración de diclofenaco en estos pacientes les puede desencadenar una crisis asmática. Em, Quiero ver, bueno, la dosis recomendada de diclofenaco es de 0,5 a 2 miligramos por kilogramo de peso y siempre de 6 a 8 horas en base a la intensidad del dolor. Importante tener presente que no es un fármaco de primera elección en odontopediatría. O sea, dentro de las primeras elecciones siempre vamos a tener como número uno el ibuprofeno y como número dos el paracetamol, según sea el caso. ¿Por qué? ¿Por qué no está dentro de los fármacos de primera elección? Como les decía, porque hay un mayor riesgo gastrointestinal, también mayor riesgo hepático. No se puede recetar en pacientes con alguna alteración a ese nivel, también mayor riesgo renal y tiene un perfil de seguridad menos favorable en niños pequeños. De hecho, se recomienda no utilizarlo en niños menores de 2 años. Estas son las marcas más comunes que pueden encontrar en farmacia y generalmente su presentación es de 9 miligramos por cada 5 ml. Entonces ahora vamos a pasar a la parte eh, más esperada, que es cómo voy a calcular yo la dosis. Fórmulas, sepan que hay un montón, pero esta es la que siento que puede ser un poco más fácil. La voy a aplicar, la puedo aplicar para todos estos fármacos que hemos visto, en donde la dosis del medicamento la voy a multiplicar por el peso en kilogramos de mi paciente, por los ml de mi presentación, que como les expliqué a un inicio, siempre va a ser 5 ml. Esta operación matemática yo la voy a dividir por los miligramos de mi presentación. Por eso es que yo tengo que saber eh, cómo viene preparado el medicamento que yo quiero recetar. Entonces vamos a ver ahorita unos ejemplos. Llega a la consulta un niño de 4 años y un mes con un peso de 16 kilogramos, al cual se le realizó una extracción de una 8,5. Entonces se decide administrar ibuprofeno, que como les dije hace unas diapositivas atrás, el ibuprofeno suele venir en suspensión de 100 miligramos por cada 5 ml. Entonces aquí les puse la dosis para que
La recordemos, vamos a multiplicar, ¿verdad? Aquí está la fórmula, dosis por peso, ml de mi presentación y eso dividido por los miligramos. Voy a sustituir esto por los datos que ya tengo. Voy a ocupar la dosis de 10 miligramos por el peso de mi paciente, que son 16 kilos, por los 5 ml de mi presentación. Esto lo divido entre 100, ¿verdad? Que son los miligramos en los que viene el jarabe de ibuprofeno, y al realizar la operación matemática, obtengo 8 ml. Este resultado es un resultado por toma. Entonces, si al paciente yo se lo voy a dejar cada 8 horas, ¿verdad? Hay que especificárselo en la receta a mi paciente. Vamos a ver otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Un niño de 6 años con un peso de 20 kilogramos tiene dolor pulpar en la primera molar permanente, en la 1,6. Entonces, como es un dolor mucho más intenso, se decide administrar diclofenaco en jarabe 9 miligramos por cada 5 ml. Aquí tengo mi fórmula y voy a sustituir los valores. Por las características que hemos visto del diclofenaco, ¿verdad? Yo decido que voy a dar la menor dosis porque además en este momento de la consulta a mi paciente yo le voy a hacer maniobras locales, ¿verdad? Voy a atender esta muelita en la consulta que va a ayudar a que disminuya el dolor postoperatorio. Entonces, por eso es que yo escojo la dosis más chiquita. Entonces, voy a multiplicar 0,5 miligramos por los 20 kilogramos que pesa mi paciente por los 5 ml de la presentación divididos por 9 miligramos. Así es como viene. Por aquí viene en letrita chiquita la presentación del diclofenaco. Hago la operación matemática y me da como resultado 5,5 ml por toma. Eso lo va a tomar el paciente cada 8 horas. Y ahora vamos a ver un ejemplo con el acetaminofén. Este es un niño que llega a la consulta, ¿verdad? Yo lo peso, pesa 12 kilogramos, es un paciente bebé, pero que se está quejando, me dice la mamá, de un dolor intenso por tema de erupción dental. Ya probó todo, ¿verdad? Todas las técnicas que vimos la clase pasada y el niño sigue con dolor. Entonces decidimos administrar acetaminofén. Le vamos a dar acetaminofén, el MK que viene en esta presentación, 120 miligramos por cada 5 ml. Entonces voy a sustituir todos los datos que tengo por aquí en mi fórmula. Como es un dolor bastante intenso el que tiene mi paciente, por eso es que escojo la dosis un poquito más alta, 15 miligramos por el peso de mi paciente, por los 5 ml de mi presentación y lo divido por los miligramos de mi presentación, dando como resultado que a este pacientito yo le voy a dar 7,5 ml cada 6 horas. No sé si hasta el momento todo está claro o quieren que los he confundido en algo, quieren que aclaremos algo. ¿Se está entendiendo? Sí, doctora. Ok. Solamente la presentación del medicamento depende de cada medicamento, en ese caso de la acetaminofén, ¿verdad? Como de la marca, por decirlo Y la así. marca. Exacto. A Es uno, de ver el botecito. exacto. Si es que lo más abrumante, Ajá. claro, usted va a la farmacia y pregunta, mire, sáqueme todos los tipos de acetaminofén que tiene, o sea, es abrumante porque hay un montón. Incluso hoy por hoy ya contamos con presentaciones de acetaminofén sin azúcar, por ejemplo. O sea, hay muchísimas marcas y no es, o sea, no es imprescindible, no es indispensable que se las sepan todas, sino que ustedes manejen uno o dos, que son como las marcas más comunes, las más comerciales, o sea, quizás el acetaminofén MK, el Tylenol,
son los que no faltan en el arancel de medicamentos en la casa de la mayoría de papás. Entonces, como tener ese, yo les recomiendo, y de hecho lo podemos hacer en conjunto, ¿verdad? Un cuadro en donde se vea la marca comercial, en qué presentación viene, para que la dosis, ¿verdad? Para que lo podamos tener esa herramienta a mano, porque claro, no todos los días indicamos medicamentos, entonces, claro, a uno se le olvida, se confunde, ¿verdad? Entonces podemos tener esa herramienta a la mano para ya solo ejecutar la fórmula y poder prescribir los medicamentos. Y Personalmente sí le agradecería esa tablita de presentación porque pues no conozco todas las presentaciones de los medicamentos. sí, claro, entiendo que hay una doctora que no es de aquí del país, pero tal vez sí nos puede comentar qué marcas, ¿verdad? Qué presentaciones para poderlas incluir dentro de la tablita, pero me imagino Tylenol y eso es como bien común. Entonces lo podemos hacer, eso no hay ningún problema. Y ya les voy a presentar también otro ejemplo de cartucho para que recordemos lo que vimos al inicio de la clase. Em, Aquí la pregunta dice, ¿cuántos cartuchos de anestésico de lidocaína al 2%, que es este, ¿verdad? Que es el que la mayoría utilizamos en la clínica, cuántos cartuchos puedo aplicar yo en un paciente de 25 kilogramos? Esto es el paso uno. Como es lidocaína al 2%, hoy ustedes ya saben que un cartucho, una botellita, una ampollita, tiene 36 miligramos de anestésico. Entonces, multiplico la dosis, que siempre va a ser para lidocaína al 2%, 4.4, lo voy a multiplicar por el peso de mi paciente. Me da como resultado 110 miligramos. Eso es el máximo de anestésico que yo le puedo poner a estos pacientes. Pero eso lo tengo que traducir en cartuchos. Entonces hago la operación matemática. Si un cartucho tiene 36 miligramos, ¿cuántos cartuchos tienen 110? Multiplico 110 miligramos, es una X, ¿verdad? Aquí voy a multiplicar 110 por 1 entre 6 y me va a dar como resultado 3 cartuchos. A este paciente es lo que yo más le puedo colocar, aunque como les decía al inicio, si practicamos las técnicas anestésicas a veces, y como les comento en el pregrado nos pasa mucho, o sea, los muchachos quieren evitar porque me da miedo que el niño me vaya a llorar y ya no me vaya a venir, ya no me vaya a colaborar. Pero es importante practicar las técnicas anestésicas porque solo así nos vamos a ir puliendo y con una técnica anestésica bien puesta, probablemente yo con un cartucho puedo hacer el procedimiento en ese momento. Y algo importante que deben de recordar, el dolor dental en los niños es predominantemente inflamatorio. Y esa es una de las razones de por qué los antiinflamatorios no esteroidales son el grupo más relevante para nosotros. Ya para ir terminando, ¿verdad? Tener en cuenta estas conclusiones. El dolor es una experiencia emocional desagradable a la que nos enfrentamos día por día. Los niños presentan mayor dolor cuando la situación odontológica se asocia al miedo o a la ansiedad. Por eso el tema de las técnicas de manejo de conducta son sumamente importantes. El dolor no es solo una sensación, ¿verdad? Sino que es un fenómeno complejo, es un grupo que implica emociones y otros componentes que están asociados a él. El dolor es subjetivo, ¿verdad? Cada persona siente el dolor a su manera y aprende a usar ese término, ¿verdad? Que algo me duele a partir de sus experiencias.
Entonces todavía no hay marcadores biológicos que nos permitan evaluarlo de una forma más subjetiva. Tampoco existe una relación directa entre causa y dolor. O sea, la misma lesión puede causar dolores diversos, percibidos de forma diversa en individuos diferentes, o la misma persona en momentos distintos. Un día le puede doler más que al día siguiente. Entonces, todo depende del contexto en el que está ese paciente en ese momento. A veces puede existir dolor sin que veamos una lesión física que le dé un origen. Entonces, por eso el tema de la historia es sumamente importante. Y finalmente, el mejor tratamiento para el dolor y la ansiedad será evitarlos. Entonces, ustedes ya saben, porque ya lo platicamos en clases anteriores, debemos de comenzar a fomentar la prevención, ¿verdad? No todos los niños tienen por qué pasar por esta situación de anestesia, de dolor, de inflamación. Entonces, el tema de la prevención debe ser parte fundamental de nuestras consultas. Y ya para terminar, ¿verdad? El éxito en el control del dolor no está en que usemos más medicamentos, sino que usar y escoger los medicamentos correctos en las dosis correctas y en el momento más adecuado. Así que esto era todo lo que yo les traía, no las quise abrumar ni confundir tanto, quise darle un enfoque un poco más aplicado a la clínica. No sé si tienen algún comentario, si ha quedado todo claro, si me quieren compartir algo, alguna experiencia que hayan tenido a la hora de recetar medicamentos. Doctora, perdone, ¿será que puede regresar a las diapositivas donde están las presentaciones que nos enseñó? Porfa. Por lo menos la del acetaminofén ¿De y qué ibuprofeno, medicamento? que son las que Sí, presento varias. sí, ahorita voy. Este es del ibuprofeno. MK siempre tiene medicamentos de todo tipo y son económicamente más accesibles para los papás, ¿verdad? A veces en los colegios también son los fármacos que tienen ahí en las enfermerías. Ese ya, gracias. Entonces, si quiere que le ponga ya doctora, la de acetaminofén, se la por Sí, acá, ajá. para que vea las marcas. Gracias, ya lo tengo. Gracias. Y no hay nada. No sé si alguien más quiere compartir algo. Quedó todo Doctora, claro. Y dígame, doctora. ¿cuánto tiempo le dura lo que es la anestesia en boca a los niños? ¿Es igual el adulto o depende del peso de cada niño? Depende de la cantidad de anestésico que usted está eh, poniéndole, Ujú. ¿verdad? Eh, pero normalmente un cartucho le permite a usted hacer su tratamiento odontológico y probablemente el paciente va a estar su par de horas, por lo menos con el efecto anestésico. Entonces, es importante explicarle eso a los padres de familia. Usualmente en el niño el efecto pasa mucho más rápido por las condiciones que les expliqué al inicio, pero cada organismo es diferente, ¿verdad? Cada persona metaboliza fármacos de diferente manera. Entonces, yo siempre les digo a los papás, el efecto va a durar más o menos unas 2 horas, pero no se preocupe si pasadas esas 2 horas el niño sigue sintiendo algo, es porque el niño lo está metabolizando más lento. Pero por eso es muy importante informar muy bien a los papás, a los niños también, ¿verdad? Porque a veces si es el tema de la mordida postoperatoria es bien común, se van pellizcando, se rascan, se muerden, ¿verdad? Entonces los padres de familia tienen que estar pendientes.
Gracias. De nada, doctora. No sé si hay alguna pregunta adicional. En otra clase, ¿verdad? Vamos a complementar ya con el tema de los antibióticos y otras cosas importantes relacionadas con los fármacos. La verdad que la fórmula es bastante sencilla. Lo único que hay que tener presentes es la presentación de los jarabes que yo le voy a indicar al paciente. Pero sí, me comprometo, doctora Lea, a que hagamos como un cuadrito resumen, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener ahí a la mano en sus clínicas. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. Voy a dejar de compartir ahorita la pantalla. Si no hay más dudas, pues nos vemos el día de mañana. Recuerden que mañana es presencial ahí en la universidad. No sé si ya todos lograron coordinarse con la doctora Hazel para lo de la piececita del dentoformo. Ya todos tienen el dientito donde vamos a hacer la práctica. La doctora, pues hicieron una encuesta. Al Ujú. parecer solo 2 personas solicitaron. Creo que las demás pues consiguieron su pieza natural. Ok. Este, También recordarles, en la universidad hay depósitos dentales por si a alguna se le olvida algo, ¿verdad? Pero revisemos el listado que les entregó la doctora ahí por el chat. Los depósitos cierran más o menos, sí, como a las 3:30, 3:45. Entonces creo que van a tener ahí un tiempito por si se les ha olvidado algo, pues ir a comprar ahí a los depósitos. Y Doctora, dígame. aprovechando que me recordé de la Ajá. pregunta, ¿se puede ocupar bioseguridad como reciclada? Sí, sí, Es sí. decir, Descartable. que se lava. Ajá, no, 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 que se lavan. O Ah, tiene sí, que ser sí. descartable. Sí, no, no, no hay ningún problema. Ok, Sí, gracias. las que ustedes tengan, igual, ¿verdad? El día de mañana es práctica de laboratorio. Allá, quiero ver. Sí, vamos a intentar hacer la práctica en los dentoformos. Allá tenemos simuladores, ¿verdad? Hay poquitos dentoformos, pero si no, ya nos vamos a coordinar ahí con la doctora para que todos puedan hacer su práctica. Y para mañana, no sé si tienen alguna consulta también. Creo que la doctora ya les compartió las indicaciones, ¿verdad? Sí, doctora compartió, pero eso de lo de bioseguridad no recuerdo haber leído. No sé si ya por inercia tendríamos que nosotros pensar en llevarlo, pero en lo que ella solicitó ahí no está. Sí, déjeme revisar. Sí, normalmente, y es porque así lo hacemos también con los de pregrado, eh, como desgastan, ¿verdad? El polvillo, ya sea de pieza natural o de entoformo, pues para no estarlo inhalando siempre y para que no se ensucien, siempre los alumnos llevan su gabachón, su mascarilla, su gorrito, guantes. Y de ahí en sus mesas de trabajo, ¿verdad? Suelen poner un campo simplemente para controlar el tema del polvillo que sale volando. Pero sí, en todas sus prácticas de laboratorio y de clínica de ahora en adelante, ¿verdad? También deben de presentarse con la bioseguridad. Gracias, doctora. Bueno,
Ok, doctores y doctoras, perdón, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana. Si les surge alguna duda, ¿verdad? Nos pueden escribir por chat o bueno, el día de mañana, pues ya nos vamos a poder ver de forma física. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos mañana, primero Dios, y que tengan una bonita tarde. Gracias. Ok, bendiciones. Gracias. Bueno, adiós.